Incas y filósofos es otro libro sobre el tema donde él afirma que sí hubo filosofía eh, andina o inca y dice que hay un nombre de un filósofo que se llama Juan Yumpa, según los cronistas. Ahora, por otro lado, está la postura que niega la existencia de una filosofía prehispánica. Son los profesores universitarios académicos sanmarquinos, Salazar Bondi, Sobrevilla, que fue discípulo de Salazar, Rivera de Tuesta, que fue discípulo de Salazar también. Ellos sostienen de que no hubo filosofía en estricto sentido, ¿ok? No hubo filosofía, no hubieron filósofos, no hay obras filosóficas. Lo que hubo en su lugar fue mitología. Hubo mitología, hubieron mitos, hubo un pensamiento mitológico, hubo una cosmovisión andina, ¿ya? Pero no filosofía en estricto sentido. Ahora, frente a estas dos posturas aparece el profesor Zenón de Paz, quien ha publicado un libro titulado Cosmovisión andina en los manuscritos de Huarochirí. La estrategia de Zenón es demostrar que sí hubo filosofía, ¿ya? Al interior de una cosmovisión andina. Es decir, que hubo una cosmovisión andina y encontramos categorías filosóficas. Pero ¿en base a qué se puede demostrar o probar esto? En base a un texto. Él sí interpreta y analiza un texto quechua, que se titula Manuscritos de Huarochirí. Entonces, en base a ese texto quechua, él hace la interpretación, el estudio hermenéutico, para demostrar que hay categorías filosóficas en el mundo andino, en la cosmovisión andina. ¿Ok? Muy bien. Ahora, luego de este periodo, aquí vamos a comenzar con el periodo escolástico, ¿ya? Es el periodo de la colonia en el Perú, con la llegada de los españoles, siglo XVI, siglo XVII. El tema, uno de los temas centrales del debate y la discusión, fue la humanidad del indio, o sea, si el indio es humano o no es humano, ¿ok? Entonces, esa problemática que se planteó, que plantearon los españoles, ¿ok? Sobre la naturaleza del indio y la humanidad del indio, si el indio tiene estatus de humanidad o no tiene estatus de humanidad, es un problema antropológico. O sea, plantearon un problema antropológico. También este problema es jurídico, porque hablaron del derecho de los indios. Si los indios tienen derechos, hay leyes, hay un derecho natural o no tienen derechos. Y por supuesto que también es un problema teológico, porque estos eran católicos, ¿ya? Las Casas era un cura evangelizador, entonces eran católicos. Ginés de Sepúlveda era un erudito, un gran conocedor de la obra de Aristóteles, un profesor universitario, y también era católico, ¿no? Entonces, ese debate de Valladolid en España se realizó entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. ¿Cuál fue la postura de Sepúlveda y de las Casas? Sepúlveda, que tenía una influencia aristotélica, ¿ya? Él sostiene que el indio no es humano. Los indios no son humanos. Son unas bestias, son salvajes, son violentos, son agresivos, etc. El indio ha nacido para obedecer. Así como decía Aristóteles, algunos hombres nacen para mandar y otros para obedecer, el indio ha nacido por naturaleza, el indio debe obedecer a alguien. Ese alguien es el español. ¿Ok? Los españoles han traído la civilización, la ciencia, la religión y la filosofía a estos pueblos bárbaros. ¿Ok? Por otro lado, las casas tienen una postura humanista. Y él sostiene que el indio sí es humano. Y sí es humano porque, entre otras razones, tiene alma. El indio tiene alma, tiene espíritu. Y eso lo hace humano. Ok. Las casas, como fue un evangelizador de indios, él planteaba que la evangelización y la educación del indio debía ser pacífica, sin violencia, de manera pacífica. En cambio, Sepúlveda señalaba que se debía imponer la religión y la civilización europea por medio de la fuerza. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto corresponde al periodo escolástico. ¿Ok? Luego tenemos el periodo ilustrado, el periodo de ilustración en el Perú. ¿Ya? El periodo ilustrado. ¿Ok? Bien. El periodo ilustrado, el tema central fue el predominio de la razón, ¿ya? La razón crítica, esa razón liberadora,
es el tema central. Y es a través de la razón que se puede criticar el virreinato, el régimen de la colonia. Entonces, ¿quiénes van a ser los protagonistas de este periodo? Son los criollos, los intelectuales criollos, reformistas algunos, otros separatistas frente a la corona española. Ahora, ¿qué caracteriza a todos estos criollos intelectuales, pensadores? Los caracteriza su eclecticismo. Fueron eclécticos. ¿Qué significa eclecticismo? Ecléctico significa seleccionar las mejores ideas de la filosofía europea. En este caso, como estamos hablando de criollos aquí en el Perú, en América Latina, ellos seleccionan, escogen las ideas filosóficas europeas, ya, hacen una selección de las mejores y tratan de unificarlas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran esas corrientes que llegan al Perú, que se recepcionan, se asimilan en el Perú? La Ilustración, Voltaire, Rousseau, el racionalismo de Descartes, el empirismo de Bacon, de Locke, la física de Newton. Era lo que se leía aquí en el Perú, lo que se estudiaba. Se asimilaba este pensamiento europeo de manera ecléctica. ¿Ok? De manera ecléctica. Los criollos, estos criollos intelectuales, criollos, crearon un órgano de prensa, el Mercurio Peruano, para difundir su ideología, ¿ya? Y la Sociedad Amantes del País, una asociación, una sociedad, una institución también, para poder discutir y organizarse sobre estos temas frente a la corona española. Ahora, ellos jugaron un papel muy importante en el sentido de que sientan las bases teóricas, las bases ideológicas de la independencia del Perú y de América. Los representantes fueron Toribio Rodríguez de Mendoza. Él fue un sacerdote con una mentalidad muy abierta, muy modernista o modernizante. Él también dirigió el Convictorio de San Carlos, un centro de instrucción muy importante donde se difundían las ideas de Newton, la física de Newton, las ideas del empirismo de Bacon, también el racionalismo de Descartes, etc. ¿Ok? Hipólito Unanue fue un médico, un científico médico, fundador de la Escuela de San Fernando de San Marcos. ¿Ok? Él también difundía la ciencia y la filosofía moderna europea. Vizcardo y Guzmán, un separatista, él es el autor de la famosa Carta a los Españoles Americanos, con un verbo, un discurso crítico de la corona y a favor de la independencia de estos pueblos colonizados. ¿Ok? Muy bien. Luego ingresamos al periodo romántico. ¿Ya? Al periodo romántico, ¿ya? Entonces, en el periodo romántico, ¿ya? El tema fue la forma de gobierno. La forma de gobierno. Después de declarar la independencia, la preocupación es acerca de la forma de gobierno. ¿Ya? Y entonces, por tanto, este periodo adquiere un carácter político. El tema adquiere un carácter político. ¿Ok? ¿Qué es lo que se va a producir? El debate entre los conservadores y los liberales. Debate entre conservadores y liberales. ¿Ok? Bartolomé Herrera representa el conservadurismo en el Perú. Fue un cura, un sacerdote, fue también un orador, ya, conservador. Y él va a plantear la tesis de la soberanía de Dios o de la inteligencia. Significa que los más capaces, los educados, las élites en este país, ¿ya? Deben gobernar. Son ellos, ¿ya? Los que deben gobernar. No podemos dejar el país en manos de gente inculta e ignorante, sino gente preparada, católica, con preparación, con conocimientos para dirigir este país. Ellos creían, Bartolomé Herrera creía, que el poder tiene un origen divino, ¿ok? Tiene un origen divino. Y proponía un gobierno autoritario y déspota, ¿ya? En cambio, Benito Lazo, él, como representante del liberalismo, él va a plantear una tesis contraria, la tesis de la soberanía del pueblo o la soberanía popular, ¿ya? Popular o del pueblo. Él estaba a favor del sufragio, del voto, de que la gente pudiera votar, que se ampliara, ¿no? El derecho al voto y que el pueblo elija a sus autoridades, ¿entienden? Ahora, el asunto es que, claro, para él el poder se legitima en la voluntad del pueblo. Es importante la voluntad popular. ¿Ok? El origen del poder no es divino,
sino es popular, está en la voluntad de la gente. ¿Ok? Entonces era una manera de pensar la política distinta a la concepción conservadora, autoritaria y déspota de Bartolomé Herrera y en general de los conservadores en esa época. ¿Ok? Muy bien. Luego de ese periodo surge otro periodo, fines del siglo XIX, 1860, 1870. ¿Qué periodo es este? El positivismo en el Perú. ¿Cuál es el tema del positivismo en el Perú? El tema es el predominio de una visión científica de la realidad peruana, una visión científica de la sociedad, ¿ya? Para mejorarla, para reformarla, para establecer el orden y alcanzar el progreso de nuestra sociedad. Recuerden que la recepción del positivismo en el Perú y su desarrollo coincide con la guerra del Pacífico, guerra que perdimos. El Perú estaba en la bancarrota. Necesitábamos una filosofía optimista que nos hable del progreso, que nos hable de el desarrollo industrial, la aplicación de la técnica, de la tecnología. Entonces, esta filosofía es abrazada por los intelectuales, los académicos universitarios. Ellos comienzan a leer las obras de Comte y las obras de Spencer, de Comte y Spencer en la universidad. O sea, el positivismo se comienza a difundir en la universidad. ¿Ok? Entonces ellos comenzaron a adoptar estas ideas propias del positivismo, ¿ok? Que señala que la ciencia y sus aplicaciones a la industria permiten el progreso de una sociedad, lo que trae progreso y orden a una sociedad, la ciencia. Promover la ciencia, educar a los jóvenes con un enfoque científico. La frase de los positivistas fue ciencia, orden y progreso, y esa frase se repetía entre los intelectuales peruanos. El positivismo se desarrolló en diferentes campos del conocimiento, en diferentes disciplinas. Es algo que únicamente ocurrió con el positivismo, ¿ok? Tuvo desarrollos en diferentes campos del conocimiento, donde se aplica el método positivista. Por ejemplo, en la medicina, Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión se adhirió al positivismo, tenía un enfoque positivista en materia educativa y por supuesto estudió la fiebre de la oroya sacrificando su vida. En el derecho penal, Javier Prado, un abogado, también aplicó el método positivista al derecho. El producto, el resultado, la teoría pura del derecho. Es decir, es una teoría del derecho en la que se eliminan, ¿ya? Se eliminan los sesgos ideológicos y los compromisos metafísicos. Nada de metafísica, nada de ideología. Hay que estudiar el derecho, la ley, ¿ya? Desligada de todo asunto ideológico, de todo asunto metafísico. En materia de educación destaca Vicente Villarán, quien va a proponer una educación técnica, tecnológica, para insertar a los jóvenes en el mercado laboral, porque los que terminan el colegio no tienen oportunidades de trabajo, porque no saben hacer nada. Pero si en el colegio se les enseña, ojo, conocimientos técnicos de mecánica de producción, soldadura, confección de ropa, zapatería, entonces estos jóvenes se insertan en el mercado laboral sin mayor problema. Entonces hay que orientar la educación de esa manera, porque hay un mercado laboral que demanda trabajadores calificados y el colegio no cumple con eso. En el Perú existen, ya han existido, existen los colegios politécnicos, que ciertamente forman en esos cursos. Hay esos cursos y se forman ahí estos jóvenes. Y de esa manera, terminando el colegio, puede ejercer alguna profesión y mejorar sus condiciones de vida. También el positivismo, podemos notar la influencia del positivismo en los ensayos sociológicos. Por ejemplo, Manuel González Prada. Manuel González Prada planteaba que el problema del indio no es racial, no es espiritual, no es psicológico, no es educativo. El problema del indio es un problema económico y social. Ese es el problema principal del indio. Entonces, este diagnóstico es importante porque después, este diagnóstico aparece en Pedro Solen, un filósofo espiritualista, y también en Mariátegui, un pensador marxista. También ellos van a plantear que el problema del indio es económico y social.
desde, ojo, desde paradigmas distintos, desde paradigmas filosóficos distintos. O sea, Prada es positivista o fue positivista y anarquista. Desde el anarquismo es que plantea este diagnóstico del problema del indio. Pero Sullen lo hace desde el espiritualismo y el pragmatismo norteamericano, que plantea ese diagnóstico, y Mariátegui plantea el diagnóstico del problema del indio económico y social desde un paradigma marxista, porque se adhiere al pensamiento marxista. ¿Ok? Aquí llegamos a otro periodo, es un periodo que se denomina reacción espiritualista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el positivismo entró en una etapa de crisis, de agotamiento, y en consecuencia se comenzó a cuestionar el positivismo. El pensamiento positivista fue cuestionado. Se le cuestionó su materialismo, su mecanicismo, su reduccionismo, y que la ciencia creía que lo podía explicar todo. ¿Ok? Entonces aparece el espiritualismo, ya, inicios del siglo XX, y lo curioso es que los positivistas, los mismos positivistas, se convirtieron en espiritualistas. O sea, hubo una transición del positivismo al espiritualismo. Y muchos filósofos o intelectuales que eran positivistas se convirtieron en espiritualistas. ¿Ok? Entonces, el tema es el predominio de la metafísica, es decir, de Dios, del alma, de la intuición, de la conciencia, de lo absoluto. ¿Ok? Y estos objetos de estudio, ojo, no son empíricos, no son observables, medibles y cuantificables. No es como en el positivismo, que tiene un enfoque científico experimental, ¿me entiendes? Experimental, empírico, observable. Aquí era diferente. Estamos hablando de metafísica. ¿Ok? Entonces, esta escuela espiritualista llega al Perú, América Latina, debido a la influencia de un filósofo francés. ¿Quién era este francés? Henri Bergson. Henri Bergson, un filósofo francés espiritualista, ya va su obra a tener un gran impacto a nivel mundial. Y los peruanos leen la obra de Henri Bergson. ¿Ok? Entonces reciben una influencia de este filósofo. Por ejemplo, Alejandro de Austua. Alejandro de Austua es conocido como el patriarca de la filosofía, el primer filósofo profesional en el Perú. Él fue profesor de estética en San Marcos. Enseñó estética en San Marcos, ¿ya? Alejandro de Austua. Y Alejandro de Austua, la teoría, la doctrina estética que él enseñaba, estaba basada en dos conceptos: el concepto de libertad y el concepto de orden. El concepto de orden es equivalente a materia. Orden está asociado a la materia. Y el de libertad está asociado a la conciencia. ¿Ok? Estos conceptos, ¿de dónde provienen? De la filosofía de Henry Bergson. O sea, la influencia es notoria, la influencia de Bergson en Alejandro de Austua. Entonces, su estética se construye, se elabora en base a estos dos conceptos: orden y libertad. Entonces, para Alejandro de Austua, la creación de una obra de arte, una pintura, una composición musical, una escultura, ¿es producto de qué? Producto del orden económico de una sociedad. ¿Es producto de la materia, del desarrollo de la materia, o es producto de el espíritu? Es el espíritu la fuente de la creación. El espíritu es la fuente de la creación y de la libertad. La libertad para crear obras de arte se origina con el espíritu. Entonces, el concepto de libertad es importante y es una libertad del espíritu para crear. ¿Entiendes? Entonces, la estética de Alejandro de Austua es una estética de la libertad. ¿Ok? De la libertad creadora que tiene el espíritu. Ahora, Peusa también propone una educación humanística, una educación humanística en valores morales, en valores estéticos, ¿ok? Y esa educación humanística es una educación para las élites. Solo las élites, las clases gobernantes y dirigentes deben ser educados de esa manera, para que no caigan en la corrupción, para evitar la corrupción. Entonces hay que educarlos priorizando los valores,
¿ok? No para todo el pueblo, no para toda la sociedad, sino principalmente para las élites, ¿ok? Ahora, por otro lado, tienes a Pedro Zulem. Pedro Zulem también fue un espiritualista y Pedro Zulem era un filósofo de origen chino, un filósofo de origen chino, ¿ok? Este filósofo de origen chino destacó en San Marcos a tal punto de que se ganó una beca para estudiar en Harvard, en Estados Unidos, ¿ok? Él se va a estudiar a Harvard, se va a estudiar el doctorado de filosofía en Harvard y en Harvard aprende la filosofía que recién se estaba ya desarrollando, el pragmatismo norteamericano, es lo que aprende Zulem, y también aprende o adquiere conocimientos de bibliotecología, de catalogación de libros, de boletín bibliográfico, eso lo aprende en Harvard en Estados Unidos. Y cuando regresa a San Marcos, Pedro Zulem va a ser director de la biblioteca de San Marcos, de la biblioteca principal, ¿entiendes? De la biblioteca central. Y hace mejoras, o sea, reforma la biblioteca. Gracias a Pedro Zulem mejoró la biblioteca de San Marcos, ¿ok? Es por eso que hoy tú te vas a San Marcos, ingresas, te vas a la biblioteca central, te vas a dar cuenta que la puerta, en la entrada dice Pedro Zulem, Biblioteca Pedro Zulem. O sea, en honor, en homenaje a Zulem se le puso el nombre de esa biblioteca. ¿Ok? Ahora, por otro lado, Pedro Zulem también era muy sensible y se comprometió con el problema del indio. Él fue secretario de una asociación llamada Pro Indígena para defender a los indígenas, a los indios del abuso de los terratenientes, de los hacendados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que hace Zulem, ¿ya? Y también se conoce o se recuerda el romance de Zulem con Dora Mayer, ¿ok? ¿Cómo es romance, profesor? No entiendo. Lo que pasa es que Zulem era jovencito, tenía recién 19, 20 años, un poco más, cuando él formó parte de la Asociación Proindígena. Y en la asociación también era parte de la asociación una señorita alemana, de origen alemán, pero que vivió en el Perú durante mucho tiempo. O sea, en realidad llegó desde adolescente a Alemania y el Perú con sus padres adoptivos. Y entre los dos surgió un romance. Dora Mayer era una señorita de más o menos 40 años y un poco más, y Zulin era un jovencito de veintitantos años. El romance se mantuvo en secreto, porque iba a generar un escándalo. Pero el problema fue que Dora Mayer se enamoró de Zulem y publicó las cartas de amor, las cartas que ellos enviaban. Y es así que Zulem corta con ella. No hay nada más. Y entonces al final Zulem, que regresa de Harvard y dicta clases en San Marcos, ya poco tiempo, porque se enfermó. O sea, Zulem llegó a enfermarse de tuberculosis. Así que muere joven, 35 años de edad, Zulem fallece. Falleció joven, ¿ok? Y cuando él muere, Dora Mayer va al entierro, al velorio, hace un escándalo, se aferra al ataúd, lo tuvieron que jalar, ¿no? Y todo. Este, ella, después de la muerte de Zulem, firma todos sus artículos como si se hubiera casado con Zulem. Ella firma Dora Mayer de Zulem. Nunca se casaron, ¿ok? Entonces se conoce este romance entre ellos. Ahora, lo importante no es el romance, sino que los dos eran intelectuales de talla, eran muy brillantes. ¿Ya? Zulem publicó también artículos y ensayos y sus escritos hace poco, algunos años atrás, se han publicado en un volumen de unas 700, 800 páginas. Se han reunido los escritos de Zulem, porque nadie había hecho ese trabajo. Los escritos de Zulem estaban dispersos en las bibliotecas y han hecho ese trabajo de recopilación. Por ejemplo, acá yo tengo los tomos. Este es el texto de Zulem, más de 700 páginas en los escritos de Zulem, artículos y ensayos filosóficos, ¿ya? Sociales y políticos de Pedro Zulem. Era un filósofo de origen chino, sanmarquino. ¿Ya? Entonces esto se ha publicado eh, hace algunos años atrás y también esto se ha publicado, los escritos de Dora Mayer. Dora Mayer también escribió en los periódicos y tenía un pensamiento
filosófico muy importante, Dora Mayer Tarpin. Entonces, hoy en día se puede acceder a sus escritos para conocer cómo se pensaba en esa época, qué es lo que se estaba debatiendo, discutiendo en esa época. ¿Ok? Finalmente, Mariano Iberico fue un filósofo espiritualista y vitalista, ya es de origen cajamarquino, también estudió en San Marcos, ¿ok? Y en San Marcos, Mariano Iberico conoció a muchos intelectuales de la época, ya, como Alejandro Deustua, como Pedro Zullen, entre otros, ¿ok? Mariano Iberico se hizo una figura reconocida debido a que él comenzó a estudiar la obra de Bergson, ¿ya? Y era un gran conocedor de la obra de Bergson, incluso sus tesis universitarias son sobre la filosofía de Bergson. Entonces, Iberico lo que hace es enviarle una carta al filósofo francés. Envía una carta a Bergson y el filósofo francés le contesta la carta al peruano. Y esta carta se lee públicamente donde se reconoce la talla intelectual de Iberico, ¿no? Se reconoce como alguien que ha comprendido la filosofía de Bergson, ¿ok? Y que es un filósofo que tiene un futuro prometedor. Ahora, Mariano Iberico entonces adquiere fama, reconocimiento, ¿ok? En esa época. ¿Ya? También Mariano Iberico conoció a José Carlos Mariátegui, Mariátegui lo conoce en los años 20 y le va a publicar un libro a Mariano Iberico. Iberico en los años 20 publicó El Nuevo Absoluto, que es un libro que Mariátegui le publicó en la editorial Minerva. Porque Mariátegui era, ojo, él y su familia eran los dueños de una editorial, que tenía una imprenta. Entonces él sacaba libros ahí y le publica el libro El Nuevo Absoluto de Mariano Iberico, ¿ya? Representantes del espiritualismo en el Perú. Ahora, después del espiritualismo, ¿qué movimiento va a desarrollarse o va a surgir en el Perú? Ese movimiento se denomina el movimiento marxista, o también conocido como el movimiento marxista o de el movimiento, ¿no? Los movimientos sociales, el periodo de los movimientos sociales o el periodo marxista en el Perú, ¿ya? El periodo marxista en el Perú, ¿ok? Entonces, en este periodo, ¿qué es lo que se estudia? ¿Qué es lo que se va a difundir? El pensamiento de Marx, ¿ya? Principalmente el pensamiento de Marx en América Latina, el pensamiento de Marx, ¿ok? Entonces, muchos intelectuales se adhieren al marxismo y creen que es necesario luchar contra el imperialismo, ¿ya? Contra el imperialismo norteamericano, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir en... Bien, entonces, el tema de este periodo, ¿cuál es? Es la lucha contra el imperialismo norteamericano. Luchar contra ellos. ¿Quiénes luchan contra el imperialismo norteamericano? Los intelectuales de izquierda, ¿no? Los intelectuales marxistas, los obreros también, obreros que se organizan por medio de sindicatos, ¿ya? Los sindicalistas también, ¿ok? Entonces, ese va a ser el tema de este periodo. Y las figuras que destacan aquí, intelectuales, son dos, ¿no? Mariátegui y por otro lado, Aya de la Torre, ¿ok? En el caso de Mariátegui, él declara su filiación ideológica y política marxista. O sea, Mariátegui se declara marxista, convicto y confeso, ¿ok? El método que emplea como marxista va a ser el método del materialismo histórico. A través de ese método interpreta la realidad peruana y sus problemas. Él cree que hay 7 problemas principales, de ahí que redacte los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Ok? El Perú para Mariátegui, en ese momento, en esa época, se define como semifeudal, dice el Perú es semifeudal. Significa que el Perú hay presencia de campesinos, que la actividad económica principal es la agricultura, pero también hay presencia o está apareciendo una industria incipiente
y por supuesto la clase obrera, el proletariado, las clases medias o pequeña burguesía. Entonces el Perú no es completamente feudal, no es completamente capitalista, sino semi-feudal. Y semicolonial porque el Perú, a pesar de la declaración de la independencia por San Martín, seguimos siendo una colonia del imperialismo. Los países imperialistas toman decisiones sobre nuestra economía, nuestra educación, etc. El problema del indio es otro problema que aborda Mariátegui y que ya lo abordó Manuel González Prada. Mariátegui también está de acuerdo con Prada en el sentido de que el problema del indio es económico y social. Ahora, lo que dice Mariátegui, obviamente Mariátegui amplía, profundiza y desarrolla esta propuesta, señalando que el problema de fondo es la propiedad de la tierra. O sea, el indio trabaja la tierra, pero esa tierra no le pertenece. Le pertenece al terrateniente, al hacendado. Por eso está en condición de miseria y de explotación y degradación, porque la propiedad no le pertenece. ¿Entienden? Entonces, esto es algo que Mariátegui está diciendo en los años 20, 28, que se publican los 7 ensayos, ¿ok? En los años 20 y 30. O sea, hasta, miren, ¿cuánto tiempo pasó hasta el gobierno de Velasco? ¿No? Velasco también recoge, obviamente, este tipo de tesis, de planteamiento sobre el problema del indio, y es que en el gobierno de Velasco se lleva a cabo la reforma agraria, porque justamente la solución frente a ese problema era reformar la propiedad de la tierra, o sea, devolverle la tierra a el indio, aquel que la trabaja, ¿no? ¿Me entienden? La educación, en materia de educación, Mariátegui propone la educación única, una educación sin diferencia de clases. No una educación para ricos y otra para pobres, no. Una educación única, es decir, la misma educación para todos. La revolución social, según Mariátegui, tiene que hacerse por medio de una alianza entre el obrero y el campesino. El obrero y el campesino deben hacer una alianza para conducir la revolución. ¿Ok? Y el partido que funda se llama el Partido Socialista en 1928. Cuando Mariátegui muere en el 30, le cambian el nombre del partido a Partido Comunista. ¿Ok? La obra más importante de Mariátegui, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Ok? Es un libro de 1928. 28 aparece Los 7 ensayos. Ahora, lo que Mariátegui publicó en vida cuando estaba vivo, solo son 2 libros. Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y el otro libro es La escena contemporánea. La escena contemporánea es de 1925, su primer libro, y luego Los 7 ensayos, su segundo libro, 1928. Ahora, cuando estaba vivo, porque cuando él muere, la publicación de sus obras ya se realiza a cargo de la esposa o de la viuda de Mariátegui y sus hijos. Ellos se van a encargar de publicar los escritos de Mariátegui en esos 20 tomos, en los 20 tomitos de la obra de Mariátegui y en otras ediciones, ¿no? Aparte de esa hay otras ediciones. Entonces, en vida, solo 2 libros. La escena contemporánea, ¿ya? Y los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Este año se ha cumplido 100 años de la publicación de la escena contemporánea. De la escena contemporánea es de 1925. De 1925. ¿Ya? Entonces, este año, o se ha cumplido 100 años, ¿ya? Se ha publicado la escena contemporánea otra vez. Se ha publicado un facsimilar. Mira, aquí yo tengo un facsimilar. Facsimilar es una copia, pero que ha recogido la letra en el título, miren, la portada, la misma portada de la publicación original de 1925, la tipografía, la misma tipografía, el tipo de letra que utilizó Mariátegui también. Entonces, de la escena contemporánea. O sea, se ha publicado el facsimilar, se han hecho presentaciones del libro, ¿no? A manera de homenaje, se puede decir. ¿Ok? A manera de homenaje, en homenaje a Mariátegui, por supuesto. Ahora, por otro lado, Aya de la Torre, ¿ya? Podemos decir que la postura de Aya de la Torre fue una postura ecléctica. ¿Qué significa ecléctica? Que él selecciona las ideas de autores y escuelas distintas, ¿ya? Él selecciona ideas de autores que él cree que son las mejores o las más convenientes y trata de unificarlas, ¿ok? Entonces él tiene influencia de Hegel, de Marx, de Spengler, de Einstein, etc. Allá de la Torre. Y también tiene una tesis filosófica.
Esa tesis filosófica se conoce con el nombre de espacio-tiempo histórico, que es la filosofía del APRA o la ideología del APRA. El método que Aya de la Torre va a proponer para estudiar la realidad, para interpretar la realidad, es el relativismo histórico, es decir, aplicar la teoría de la relatividad a los hechos históricos. Las realidades, dice Aya, son distintas. Europa es una realidad distinta a América Latina. ¿Ya? Europa atraviesa otro curso de la historia y América Latina otro curso de la historia. Sus procesos de desarrollo son diferentes, sus etapas son distintas. Por tanto, para Aya no podemos estudiar con categorías elaboradas para otras realidades el Perú. O sea, yo no puedo estar estudiando el Perú, interpretando el Perú con categorías, por ejemplo, europeas, ¿no? Entonces, Aya critica a Mariátegui, ¿por qué? Porque Mariátegui se va a Europa y regresa a Europa con las ideas marxistas, según Aya de la Torre. Entonces ella dice, no, esas categorías europeas, europeístas, no permiten entender bien la realidad peruana, ¿ya? Porque entonces a Mariátegui lo acusa de europeísta, ¿ya? Porque está trayendo ideas de Europa para pensar el Perú, para entender y explicar el Perú. Aya no estaba de acuerdo, ¿ok? El Perú, dice Aya, o sea, para él, el Perú es un país feudal con una población campesina o indígena, una población campesina indígena e ignorante, sin educación. Por tanto, la revolución social no la pueden hacer los campesinos, tampoco los obreros, porque no tienen educación. Entonces, la revolución tiene que hacerla, tiene que dirigirla la clase media. La clase media. ¿Quiénes son clase media? Son todos los profesionales. Todos los profesionales son clase media. Abogados, ingenieros, contadores, educadores son clase media. La pequeña burguesía. Los pequeños comerciantes, dueños de bodegas, tiendas, etcétera, también son clase media. ¿Ok? Eso es lo que plantea Aya. Y el partido que va a fundar aparece en 1924, el APRA, en México, la Alianza Popular Revolucionaria. Ok, también es de esa época. ¿Ya? Entonces, y en la obra más importante, o en los textos clásicos de Aya, libros más leídos, el antiimperialismo y el APRA. El antiimperialismo y el APRA. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí llegamos al periodo de los movimientos sociales o el periodo marxista en el Perú. Ahora, rápidamente, vamos a pasar a lo siguiente. Quiero que entiendas, la dinámica es la siguiente. Yo voy a terminar de explicarte esto en unos más o menos 10 minutos más, termino, y el restante de tiempo que tenemos, que son como 50 minutos, vamos a dedicarnos a las preguntas. Tengo que hacer este repaso para que puedas recordar las tesis de las tesis, las características de cada periodo. Ese es el último, el periodo de la filosofía de la liberación o la filosofía de los años 60 y los años 70. ¿Ok? Salazar Bondi, Miro Quesada, Leopoldo Sea, etcétera. ¿Ok? Bien. Ahora, miren, ¿cuál es el tema de este periodo? El último periodo. El tema es la autenticidad, la originalidad de la filosofía peruana y latinoamericana. ¿Ok? Si nuestra filosofía es una copia o es original. ¿Hemos creado pensamiento o simplemente repetimos las ideas filosóficas europeas? ¿O hemos creado conceptos, categorías, metodologías, sistemas de pensamiento? ¿O no hemos logrado eso? Bien, entonces esto se pone como discusión, ¿ya? El contexto es la Revolución Cubana en el 59. Es importante porque influye sobre los movimientos campesinos en el Perú en los años 60 y sobre las guerrillas. Aparecen guerrillas también en el Perú. Entonces la Revolución Cubana pues imprime una influencia sobre estos movimientos políticos de liberación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la filosofía también esto se traduce en una preocupación por la originalidad de nuestro pensamiento. O simplemente siempre estamos dependiendo de la filosofía europea y siempre estamos repitiendo lo que dicen los filósofos europeos
¿Ok? Bien. Ahora, esta problemática, la problemática de este periodo, el tema de este periodo, surge a raíz de qué? A raíz de la publicación de un libro, 1968. ¿Qué pasó en el 68? Salazar Bondi, ¿ya? Salazar Bondi publica este libro. Tú lo estás viendo en pantalla, ahí está el libro. ¿Existe una filosofía de nuestra América? Ya, ese es el libro. Lo publica Salazar en el 68. Ya, ese libro va a desencadenar una polémica, ¿ya? ¿Con quién, profe? Con un mexicano, con un mexicano, ¿ya? La desencadenar la polémica con un filósofo mexicano. ¿Quién es ese filósofo mexicano? ¿Mm? ¿Quién será ese filósofo mexicano? Se llama Leopoldo Sea. ¿Ok? Entonces, en el 68 él publica este libro. Existe una filosofía en nuestra América. En otras palabras, quiere decir, ¿nuestra filosofía es auténtica, es original? ¿O los filósofos solo copiamos las ideas filosóficas de Europa y simplemente hacemos comentario o discutimos sobre eso, sobre las ideas que piensan y producen los europeos? Leopoldo Sea le va a responder con un libro al año siguiente. O sea, libro contra libro. Leopoldo Sea, profesor de la UNAM en México, y Salazar, profesor de San Marcos en el Perú. Entonces, se da la polémica. Y esta polémica es muy importante, entre otras razones. ¿Por qué? Porque la polémica sirve como antecedente. La polémica es un antecedente para el surgimiento de la filosofía de la liberación, de la filosofía latinoamericana de la liberación, que va a surgir en los años 80, 90. ¿Entienden? Entonces, el título en forma de pregunta, ¿qué es lo que busca? Busca interpelar. Busca interpelar, reflexionar y debatir sobre una cuestión fundamental. ¿Somos originales o meros reproductores, imitadores de las ideas filosóficas europeas? Pregunta. La respuesta inmediata provino del filósofo mexicano Leopoldo Sea. Y Leopoldo Sea le va a contestar con este libro, miren. Un libro titulado Filosofía Americana como filosofía sin más. O sea, con ese libro le responde a Salazar. Entonces, libro contra libro. Se desencadena la polémica entre ellos. ¿Ok? Entonces, poco para ponerte en contexto, ¿por qué en este periodo se debaten estas cuestiones? ¿Ok? ¿A qué se debe este debate, ¿no? Debatir estas cuestiones. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí tenemos a Salazar Bondi. Ahí está Salazar, profesor de San Marcos de filosofía. Él estudió filosofía en San Marcos, ¿ya? Y su profesor fue Francisco Miró Quesada. Francisco Miró Quesada fue su profesor, después Salazar se convierte en profesor y bueno, son colegas, ¿no? En San Marcos, ¿ya? En San Marcos. Entonces, Salazar es una figura importante del pensamiento filosófico peruano. O sea, la filosofía peruana adquiere su madurez, ¿ya? Adquiere su madurez con Salazar Bondi, con Francisco Miró Quesada, entre otros filósofos destacados, pero principalmente con ellos, ¿ya? Principalmente con ellos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a centrarnos en lo esencial acá. Lo esencial, ¿ya? Aquí están algunas ideas de Salazar, pero yo me quiero centrar en esto. Esto es lo que Salazar propone en su libro. O sea, la pregunta es, profesor, ¿qué es lo que dijo en ese libro? ¿Qué es lo que planteó en ese libro? Existe una filosofía en nuestra América que generó la polémica. Eso es lo que quiero saber, porque San Marcos pregunta por esto, ha preguntado por esto, y puede ser que vuelva a preguntar por esta cuestión. ¿Ya? Recuerden algo muy importante, es que este año, ¿ya? Este año se cumple 100 años, ¿ya? Se cumplen los 100 años de Salazar Bondi, 100 años de su nacimiento. Él nace en 1925. Entonces, en San Marcos se ha realizado hace poco un Congreso Nacional de Filosofía, del 4 de agosto al 8 de agosto. Entonces, en el examen de admisión es probable
probable que hagan una pregunta sobre Salazar Bondi y tal vez una pregunta sobre Francisco Miro Quesada, o de repente dos preguntas sobre Salazar Bondi. Pero es muy probable que eso ocurra, ¿ya? Entonces, en este libro, ¿qué es lo que propone Salazar? Acá está, mira. En resumen, la propuesta de Salazar en este libro. Salazar sostiene que la filosofía peruana latinoamericana es inauténtica e imitativa. ¿Ok? ¿Por causa de qué? Por causa de la dependencia, por causa de la dominación, por causa del subdesarrollo y de la alienación. ¿Entienden? O sea, los filósofos copiamos las ideas filosóficas de Europa porque somos un país dependiente, subdesarrollado y dominado. Son causas económicas, son causas estructurales y políticas. ¿Ya? Entonces, es esto lo que va a plantear. Ahora, profesor, ¿y cuál es la respuesta de SEA? O sea, en resumen, ¿qué es lo que SEA le responde a Salazar? ¿Ya? Le responde a Salazar, ¿qué es lo que va a plantear? ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta de SEA? ¿Ok? Entonces, eso es aquí la cuestión. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que le va a decir? ¿Qué es lo que va a plantear? ¿Ya? A Salazar. ¿Me entienden? Es esto la cuestión central. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos la respuesta. Acá está, miren. La respuesta de SEA a Salazar es la siguiente. Lo que SEA va a decir, y esto es importante, escuchen bien, ambos hablan de originalidad, de autenticidad, pero el significado de estas palabras son diferentes. O sea, lo que Salazar entiende por original, SEA no entiende lo mismo. Para SEA es otra cosa lo original. ¿Ok? Entonces, la respuesta de SEA es la siguiente. La filosofía americana, según SEA, sí es original. La filosofía americana sí es original. Para Salazar no es original porque nosotros copiamos, repetimos las ideas de Europa. Para Salazar no es original, ¿por qué? Porque no hemos creado un sistema filosófico, no hemos creado conceptos, categorías y métodos o metodologías de investigación. Simplemente utilizamos las ideas de Europa y las repetimos. Pero lo que dice SEA es que nuestra filosofía sí es original. Pero ¿en qué se basa? ¿Cómo justifica que seamos originales? Según SEA, somos originales porque hemos adaptado. Él utiliza la idea de adaptación. Hemos adaptado, ¿qué cosa? Las ideas filosóficas de Europa a nuestra realidad concreta. Ojo, eso convierte nuestra filosofía en original. ¿Qué quiere decir adaptado? Que hemos asimilado las ideas filosóficas de Europa, las hemos utilizado para pensar nuestros problemas, para interpretar nuestra realidad. Y eso ya convierte a nuestra filosofía en original. Entonces, no está de acuerdo con Salazar, porque Salazar dice, no, no somos originales. Leopoldo Sea dice, sí, hemos adaptado el pensamiento europeo a nuestra realidad. Entonces, es eso lo que SEA va a entender por originalidad, proceso de adaptación, asimilación, de utilización de las ideas filosóficas europeas para tratar de resolver nuestros problemas, para pensarnos a nosotros mismos. Entonces, para SEA, no importa si las ideas provienen de Europa, no importa de dónde provengan las ideas, lo importante es usarlas para resolver los problemas concretos de los pueblos del tercer mundo, porque nosotros somos parte del tercer mundo. Para Salazar, autenticidad y originalidad radica en la creación de conceptos, en la creación de sistemas filosóficos y en la formulación de teorías. Es lo que Salazar está pensando. SEA está pensando de otro modo. ¿Entienden? Ahora, en mi modesta opinión, yo estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que los dos proponen estilos de trabajo, estilos o modos de hacer filosofía distintos pero válidos. Podemos hacer filosofía creando conceptos, formulando teorías, creando sistemas. Está muy bien, pero también podemos hacer filosofía adaptando las ideas filosóficas de Europa
utilizando esas ideas filosóficas para pensar nuestros problemas, para interpretarlos y discutirlos. Ambos modos de filosofar son válidos. ¿Ok? Entonces, esa era la cuestión de fondo, ¿ya? Entre ellos, las diferencias entre sus planteamientos. Esto es lo esencial, ¿ya? Entre la diferencia entre Sea y Salazar Bondi. Bueno, aquí ahí están las portadas de algunos otros libros de Salazar Bondi, portadas de sus libros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿se entendió? Sí. A ver, ¿entendieron o no entendieron las diferencias entre estos dos filósofos en el marco de la polémica? En el marco de la polémica, recuerden estos dos libros, en el marco de esa polémica, ya que se convierte en el antecedente para el surgimiento de la filosofía de la liberación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, retrocedemos un poquito para ir a Miro Quesada. ¿Ya? Francisco Miro Quesada es otra figura intelectual importante, notable, Francisco Miro Quesada, ¿ya? Que ya falleció, al igual que Salazar. Ellos fueron las dos figuras intelectuales más importantes que hemos tenido en los años 60 y 70. Aunque Miro Quesada murió en el 2000 tantos, pero ya estaba muy viejo. Ya no dictaba clases en San Marcos, ¿no? Entonces, con ellos se alcanzó la madurez filosófica en el Perú. Y después de la muerte de ellos, ya no hemos tenido figuras intelectuales tan descollantes. Hay algunos intelectuales importantes, reconocidos en el Perú y fuera del Perú, pero no llegan a alcanzar la talla intelectual que lograron estos dos filósofos. ¿Ok? Miro Quesada, ¿ya? Filósofo peruano polifacético. Él recibió influencias en su evolución intelectual en diferentes etapas de su vida. Tiene influencia fenomenológica, la fenomenología, luego el humanismo de Kant, ¿ya? Sobre todo el humanismo de Kant, ¿ya? Porque él va a plantear un humanismo kantiano. Es decir, el humanismo se apoya en el imperativo categórico kantiano. ¿Cuál es ese imperativo categórico kantiano? Trata al hombre como un fin y nunca como un medio. Ese imperativo categórico kantiano aparece en Miro Quesada, pero no como imperativo categórico kantiano, sino como autotelia. Aparece en la forma de este concepto. Autotelia. ¿Qué significa autotelia? Es lo mismo que significa el imperativo categórico kantiano, que acabo de citar. Autotelia significa autonomismo, telia, telos, fin. El hombre es un fin en sí mismo y no es un medio. Ya, pues ese es el imperativo categórico kantiano, que Miro Quesada nombra como autotelia. ¿Ok? Entonces, el humanismo de Miro Quesada se apoya en este principio de autotelia. Eso es lo que va a sostener. ¿Ya? Entonces, un principio fundamental es el tratar al ser humano siempre como un fin, jamás como un medio. Jamás. Siempre como fin. El hombre no es un medio, no es un objeto, no es una mercancía para ser tratado como medio. Porque el hombre no tiene precio. ¿Entiendes? Porque si tuviera precio sería una mercancía, una cosa, un objeto. Ahora, también tiene una etapa analítica, ¿ya? Muy ligado a la lógica matemática y a la epistemología en el Perú. Uno de los más grandes aportes de Miro Quesada es que él introduce la lógica matemática al Perú, ¿ok? Al Perú. Ahora, también escribió libros sobre, no solo sobre lógica, sobre fenomenología, sino también sobre la historia de las ideas filosóficas en América Latina, que le llama Filosofar Latinoamericano. Tiene dos libros, uno del 74, año en el que fallece Salazar, muere en el 74 Salazar Bondi, y el otro del 81. Los dos son libros sobre historia de las ideas en América Latina. Él le llama Filosofar Latinoamericano. Acá están. Estas son las portadas de sus libros sobre el filósofo latinoamericano, es decir, historia de las ideas en América Latina. Entonces, él lo que hace es plantear la existencia de tres generaciones, aunque hay una cuarta generación que se llama la generación espontánea. Y va a hablar de generaciones. Su criterio para dividir la historia del pensamiento filosófico latinoamericano es generacional. Entonces, el proyecto filosofal latinoamericano se pueden distinguir cuatro generaciones, según Miro Quesada. ¿Cuáles son esas cuatro generaciones? Aquí están.
Número uno, la generación de los patriarcas. ¿Ya? La generación de los patriarcas. ¿Por qué patriarcas? ¿Qué hicieron los patriarcas? Ellos fueron filósofos profesionales, fueron los primeros filósofos profesionales y académicos universitarios. Ellos son los que introducen el pensamiento filosófico europeo a Latinoamérica. ¿Ok? Ellos sienten admiración, respeto por la filosofía europea. ¿Ok? Ahora, luego de los patriarcas surge la generación de los forjadores. Así se llama, forjadores. ¿Ya? Los forjadores son aquellos que toman conciencia de la necesidad de hacer filosofía auténtica. Ellos dicen, sí, nos hemos dado cuenta de que estamos haciendo un tipo de filosofía que Salazar decía que era imitativa, pues hay que forjar una filosofía auténtica, original. Entonces ellos toman conciencia de ese problema, ¿ok? Y es por eso que con los forjadores surge el proyecto de un filosofar auténtico, latinoamericano, ¿ok? Ahora, luego de los forjadores viene la otra generación, ya surge la generación llamada generación joven, la generación de los técnicos o generación joven, así se llama la tercera generación. Y la tercera generación se caracteriza porque estos jóvenes filósofos viven angustiados. ¿Por qué? Porque tienen la tarea de forjar un pensamiento filosófico auténtico. Tienen la tarea de producir filosofía auténtica y original. ¿Ok? En esta tercera generación. Ahora, esta tercera generación se divide en dos grupos. Los afirmativos, por un lado, y los asuntivos, por otro lado. Los afirmativos son pocos, una minoría. En cambio, los asuntivos son muchos, una mayoría. La mayoría de filósofos en el Perú y en América Latina son asuntivos. Los afirmativos son pocos, ¿ok? Son pocos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que los afirmativos creen que ha llegado el momento de hacer filosofía auténtica. Ellos dicen, hay que hacer filosofía auténtica. Ha llegado el momento. La filosofía que ellos practican, que ellos impulsan o promueven, es una filosofía, ojo, regional. Una filosofía que piensa en los problemas de Latinoamérica. Una filosofía que surge en Latinoamérica para Latinoamérica. Es la propuesta de los afirmativos. Por eso los afirmativos critican la filosofía universalista y critican la filosofía eurocéntrica. Hay que hacer filosofía pensando en nuestros problemas concretos en América Latina. Entonces, la filosofía de lo afirmativo, o el grupo de los afirmativos, dio origen a la filosofía de la liberación, que es una filosofía latinoamericana, que tuvo a uno de sus más destacados representantes, a Enrique Dussel. Enrique Dussel falleció hace pocos años. ¿Ok? Entonces, esa es una filosofía que podemos resumir en una sola palabra, regionalista. Hay otra, que es la del grupo asuntivo. Esa filosofía que el grupo asuntivo practica es una filosofía de corte universalista y eurocéntrica. Es decir, ellos están más pendientes de la filosofía europea, de las últimas publicaciones y de los problemas que están debatiendo en Europa. ¿Me entiendes? No los problemas que enfrenta el Perú o Latinoamérica, no, sino de la filosofía europea. Y creen que hacer filosofía es hacer filosofía a la europea. ¿Entienden? Creen que los problemas más importantes son los que se están gestando en Europa y ellos también tienen que discutir esos problemas. ¿Ok? Entonces, esa filosofía es universal o universalista y eurocéntrica, por supuesto. ¿Me entienden? La filosofía de los asuntivos, de los asuntivos. Por ejemplo, un asuntivo podría ser Mario Bunge. Mario Bunge, un epistemólogo argentino, él no planteaba una filosofía regional, él siempre estaba pendiente de las discusiones filosóficas europeas, ¿ok? Entonces tiene esos grupos, ¿no? Los asuntivos y los afirmativos. Y la cuarta generación se llama generación espontánea, consiste en producir filosofía auténtica sin mayor esfuerzo. Por eso se llama espontánea. No hemos llegado a esa etapa. Solo nos hemos quedado, diríamos, si estamos de acuerdo con Francisco Mirós Quesada, estamos en la tercera etapa, ¿ya? En la tercera etapa, ¿ya? Según el esquema planteado por Miro Quesada. ¿Ok? Muy bien. Listo. Dicho todo eso, ahora sí pasamos a las preguntas. ¿Ok? A las preguntas.
Bien, tenemos 40 minutos para analizar y marcar las claves. Muy bien, muy bien, muy bien. Comenzamos por aquí. ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a ampliar un poquito. Ahí está. Dice, uno, establezca la relación correcta entre cada periodo de la filosofía del Perú y el acontecimiento señalado. Ya, es para establecer la relación. Ahí están A, B, C y D. Hay que establecer la relación, eso es lo que nos piden. La A dice, búsqueda de la identidad nacional. ¿En qué periodo se buscó la identidad nacional? Dice, tras la independencia, o sea, después de la declaración de la independencia, Romántico. y además se discutió sobre la soberanía de Dios, la soberanía de la inteligencia, ¿no? La soberanía popular. Recuerda ese debate entre Bartolomé Herrera y Benito Lazo. O sea, esto corresponde a el periodo Romántico. romántico. Correcto. Muy bien. La número dos, la B, diré, la B. Reacción que pone énfasis en la cultura, en la intuición. La intuición es una forma de conocimiento privilegiada según Bergson, filósofo espiritualista, y también en los valores humanos. Ah, profe, esto corresponde al espiritualismo, profesor. La C, impulso reformista del siglo XVIII, fundación del Mercurio peruano, la sociedad amante del país, los intelectuales criollos del periodo ilustrado. Influencia de Spencer, positivista, Comte, en el contexto de la Guerra del Pacífico, el positivismo. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? La D. La clave sería la 1, la D de dado. Correcto, 1 de dado. ¿Ok? 2, marque verdadero o falso. Ah, ¿qué tenemos acá? 2. Según Alejandro Deustua, recuerda, espiritualista, la cultura tiene como valor supremo la libertad. Claro, Deustua proponía una estética de la libertad, porque la creación de una obra de arte es producto del espíritu, de esa libertad creadora del espíritu. Y el arte posee un estatus axiológico normativo. Ya, entonces, dice, determine si esto es correcto o es falso. ¿Ya? Entonces, por supuesto que esto es correcto. ¿Ya? Entonces, la uno, aquí están las claves. La uno es verdadera. ¿Ya? Uno verdadero. Esto de acá. Claro. Dos, Francisco González Prada propuso un programa anarquista y anticlerical que reclamaba romper con el pasado colonial y promover la ciencia. Eso sería verdad, verdadero. Inés Sepúlveda defendió el derecho natural de los pueblos indígenas a el autogobernarse, dice. Autogobernarse, que los indios se autogobiernen a sí mismos. Falso, falso. ¿Cómo se van a autogobernar si son bárbaros y salvajes y no son humanos? 4. Hipólito Unanue impulsó la creación de la Escuela de Medicina de San Fernando y promovió la modernización mediante la ciencia natural. Verdadero. La clave, ¿cuál sería? Sería 2, verdadero. La C. La clave sería la C de casa. Correcto. C de casa. Vamos con la número 3. A ver. En la número 3, ¿qué dice acá? En un debate, Franco y Martín discuten sobre el control de los parques. Franco propone que sean los profesionales de la municipalidad los que se encarguen de la gestión, ya que poseen mayor capacidad moral e intelectual. O sea, ¿qué quiere decir mayor capacidad intelectual, mayor capacidad moral? Que están preparados y además son moralmente correctos, honrados, ¿no? Pero sobre todo intelectualmente, o sea, son capaces, tienen conocimiento, son especialistas, no los vecinos no. O sea, el pueblo, los vecinos no están capacitados para la gestión, no tienen conocimiento, no tienen educación. Sin embargo, Martín sostiene que la gestión de las áreas comunes sea de los vecinos, de modo que todos participen en la gestión. Ah, que el pueblo participe en la gestión.
¿ya? En la gestión. Muy bien. Entonces, las ideas de Franco y Martín concuerdan respectivamente con las propuestas de quién. La A, Bartolomé Herrera y Benito ¿Cuál Lazo. sería la clave? Solo los capaces, los que tienen educación universitaria, ¿no? Deben gobernar, deben dirigir, los que el pueblo no. No está capacitado para hacer eso. Entonces acá, esto se relaciona con la propuesta de Herrera y la propuesta de Benito Lazo, ¿no? El conservador y el liberal. Correcto. Clave, avión. Muy bien. Tres, avión. Tres, avión. ¿Ok? Ahora, ustedes deben participar en el chat. A través del chat, o si gustan pueden hablar, tienen que marcar las claves. ¿Ok? Entonces yo les voy a dar un chance, 1 minuto o 2 minutos por cada pregunta para que ustedes marquen la clave. A ver, número 4, ¿ok? Leo la pregunta y luego les doy el tiempo. Dice, ni Dios ni amo, tal es la fórmula de la doctrina anarquista. Anarquista. ¿De quién está hablando? De Prada, Manuel González Prada. Libertad para todos, autoridad de nadie. Igualdad de derechos, privilegios de ninguno. Ya, entonces aquí está expresando la ideología anarquista. Se puede inferir que la propuesta anarquista de Prada apunta principalmente a qué apunta principalmente. ¿Ok? Muy bien, 4, te doy 2 minutitos en la número 4. ¿Ok? Son más de 40 estudiantes, así que espero que 30 por lo menos o 20 marquen la clave. Ahí están las alternativas y tú también tienes acceso al material. ¿Cuál es la clave? A ver, A, B, C, D, I, E. Vamos, en el chat. ¿Cuál es la clave? 2 minutos. 2 minutitos. A ver, ¿cuál es la clave? A ver, veamos. Claves. Miguel, Carlos, Durán, Araceli, Erika, Maricielo, Alquis, Joao. Ya, ellos han participado, han marcado su clave. Y por aquí también está López, también ha marcado la clave. Entonces, ¿qué han marcado? Todos ellos, a los que he nombrado, han marcado la clave barco en la número 4, barco. Suprimir cualquier poder jerárquico y organizar una convivencia horizontal sin prerrogativas sería correcto con respecto a la ideología anarquista. 4,
Correcto, muy bien. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Felicitaciones, lo han hecho muy bien. Cuatro, barco. Vamos con la cinco. A ver, cinco. ¿Qué dice la cinco? La cinco dice, el derecho de soberanía no puede, dice, residir en la multitud, reside en la inteligencia, porque, dice, ella puede discernir el bien y el mal y dirigir las voluntades al cumplimiento de sus deberes. Bartolomé Herrera, el conservador del periodo romántico. A partir del fragmento, dice, la legitimidad política se fundamenta principalmente ¿en qué? ¿En qué se fundamenta la legitimidad política para Herrera? Estamos hablando de Herrera, no estamos hablando de Benito Lazo. A ver, chicos, vamos, un minuto, 2 minutos. ¿Cuál es la clave ahí con respecto a Herrera? Vamos, vamos, vamos. Ya están marcando, algunos están marcando, algunos todavía no. A ver, a ver, a ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, ya están marcando, ya han marcado, varios han marcado, varios han marcado. A ver, 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 ¿quién? Muy bien, muy bien, muy bien. Han marcado ya. Ah, genial, 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 genial. Muy bien. A ver, ¿qué han marcado? Veamos. Carlos, Araceli, Franco, Jorge, Joao, Cirilo, Maricielo, Erika. Muy bien. Han marcado la A. En la número 5, clave, la A. Veamos la. ¿Qué dice la A? La dice. La conducción del Estado por una autoridad iluminada capaz de juzgar moralmente y orientar el orden social. Ajá, muy bien, correcto. Correcto con respecto a el planteamiento de Bartolomé Herrera sobre el Estado y el poder. 5 a 1. Vamos con las 6. 6. González Prada, ¿verdadero o falso? ¿Ya? Es una pregunta sobre verdadero o falso en la 6. 6. ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos acá? Dice, González Prada desarrolló una postura, dice, de positivismo y anarquismo. Prada, ¿fue anarquista y positivista? Respuesta, ¿verdadero o falso? Esa respuesta sería verdadero Verdadero, o verdadero. falso. Verdadero. Correcto, muy bien. 2. Dice, en su discurso, Nuestros indios, es de Prada, denunció la opresión de los pueblos originarios y rechazó su incorporación plena y digna a la nación peruana. ¿Él rechazó? No, falso. Por el contrario, él está a favor de integrar también al indio en las mismas condiciones que los criollos o los intelectuales de esa época, ¿no? Los ciudadanos con sus derechos. Muy bien, por acá. A ver, 3. 3, número 3 dice, para González Prada, la Iglesia Católica debía conservar su papel rector en la moral pública y guiar la generación del país. ¿La Iglesia Católica debe conservar su papel de rector? ¿La moral pública? No. Recuerden que Prada era
anticlerical. Criticaba duramente a los sacerdotes, a los curas, ¿ya? Y también al papel que jugaba el Estado y los políticos de esa época. En el discurso del Politeama proclamó que solo la juventud y la ciencia podrían reconstruir el Perú tras la guerra del Pacífico. ¿Verdadero o falso? Muy bien, ahí están marcando, muy bien, muy bien ahí. Muy bien, López, Miguel, Araceli, Erika, Ronaldo, muy bien, Maricielo, etcétera, muy bien. La clave, eso sería verdadero. Verdadero, por supuesto que es verdadero. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? La clave sería casa. Ya la clave sería casa. Casa, 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 casa. Muy bien. Ya, casita. Muy bien. Ahí está. Vamos con la siguiente pregunta. En Hispanoamérica, la influencia de la Ilustración fue determinante en el campo intelectual y político desde la segunda mitad del siglo XVIII, como tuvimos ocasión de ver en el capítulo anterior. La Ilustración suponía una invitación a la libertad de pensamiento que implicaba también un impulso a la emancipación política en la medida en que suponía una incitación a tomar conciencia de la propia identidad hispanoamericana. Ese movimiento emancipatorio comenzó, dice, contentándose, dice acá, con pedir una cierta autonomía política respecto a la metrópoli, pero en la medida en que ésta respondió de forma negativa y cerrada, van apareciendo las primeras propuestas de independencia. Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Considerando el fragmento anterior, cabe inferir sobre el proceso del ilustrado en Hispanoamérica. ¿Qué cosa cabe inferir? Sobre el proceso de ilustrado, dice, ¿no? El proceso ilustrado o el proceso de ilustración en Hispanoamérica. Muy bien, pregunta número 7. En la 7, a ver, ¿cuál sería la clave? La ilustración se limitó al ámbito cultural. Las primeras propuestas que surgieron antes de que se solicitara alguna autonomía a la corona. El ideario ilustrado incentivó la lealtad de la metrópoli, la negatividad tajante de la metrópoli en conocer la autonomía. La ilustración no tuvo impacto en la formación de una identidad panamericana. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Vamos, les doy 2 minutitos. 2 minutos para que marque la clave. 2 minutos para que marque la clave. ¿Hay o no hay clave? Veamos, veamos, ¿sale o no sale la clave? ¿Sale o no sale la clave? Dos, hasta el momento dos se están marcando. Por ahí ya alguien más. Tres. ¿Quién más? ¿Quién más? Tres. A ver, ¿quién más?
Cuatro, 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 cuatro. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, se suma. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿sale o no sale la clave? Muy bien, veamos qué han marcado. Pregunta número 7. A ver, a ver, a ver, a ver. Erika, Franco, Durán, Miguel, Ronaldo, Hernández, Araceli. Ya, están marcando la D y me dicen que tienen dudas. Dudas, podría ser la D o podría ser la B. D o B, D o B, pregunta 7. Vamos a ver. Ya, pregunta 7. Ya, pregunta 7. ¿Qué dice la D? Dice la negativa tajante de la metrópoli a conceder autonomía alimentó la evolución de las demandas hacia la independencia. La alternativa B, las primeras propuestas de independencia surgieron antes de que se solicitara alguna autonomía en la corona. Y a ver, veamos, la ilustración se limitó al ámbito cultural y evitó toda implicación en asuntos políticos coloniales. Ya, entonces acá la clave es autonomía, se alimentó la evolución de la demanda. La clave es la D. La clave es la D, pues la metrópoli no quería aceptar la autonomía y esto alimentó la evolución de las demandas hacia la independencia. ¿Correcto? 7 dado. 7 la D dado. 8. ¿Dónde está el remedio? Para González Prada está claro. Acudamos a la ciencia. La ciencia es el remedio. Ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de hombres fuertes. Pero no se trata de una ciencia cualquiera, sino de una ciencia positiva. González Prada se dedicó con estas ideas a demoler el pasado, todo rastro de la herencia española como origen y raíz de todos los males y estorbo para la modernización y el progreso del país. Y una fórmula que se considera adecuada es la formación de un nuevo partido. Ahí está. Este partido no debería tener compromisos ni rémoras con nadie, excepto con sus propios ideales. El programa del partido debería huir de las utopías y atenerse a la realidad. Ese sentido de la realidad es el que se hace ver que antes hacer reformas políticas, el PRI necesitaba reformas sociales como base de las otras. Muy bien, considerado el fragmento anterior, cabe inferir sobre las propuestas de González Prada. Ya, ¿qué es lo que cabe inferir sobre las propuestas de González Prada? Ya, ¿qué es lo que cabe inferir? Son las propuestas de González Prado. A ver, veamos qué es lo que cabe inferir. Muy bien, veamos, veamos, veamos. Comencemos a marcar, a ver, ¿qué sale? ¿Cuál podría ser? A ver, a ver, a ver. Ya están marcando la clave, ya están marcando la clave. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Cuál podría ser la clave? Van cuatro, van cuatro. Quién más se anima a marcar la clave? Van cuatro.
Van cinco, van cinco, van cinco. A ver, a ver, a ver. A ver, veamos qué han marcado. Muy bien, veamos, veamos. Franco, Jorge, Joao, Erika, López, Durán, Ronaldo, Miguel Hernández. Muy bien, ellos han marcado la B de barco. Por ahí alguien, sí, B de barco, todos. La B de barco, bebé, todos, todos, bebé, B de barco. B dice, se impulsa un partido, dice, un partido de jóvenes sin vínculos con el pasado para promover primero reformas sociales y luego políticas. Correcto, muy bien, correcto. La pregunta 8 estamos, ¿no? 8 barco, muy bien, muy. 9. Siguiendo a Bergson con sus teorías sobre la libertad creadora, considera Deusto que nuestra época estaba más orientada a la libertad y la espontaneidad como una tendencia totalmente desinteresada, pero la Primera Guerra Mundial detuvo este impulso, lo hizo retroceder. Pero no hay que desanimarse, sino que hay que retomar de nuevo este impulso y darle cabida y expresión que le corresponde. En este empeño, la liberación y de logro de espontaneidad considera de Austria le corresponde un papel esencial al arte, como ámbito donde se le abren al ser humano espacios infinitos de espontaneidad y de creatividad lúdica. Muy bien, veamos. Dice, del texto se puede inferir, ¿qué se puede inferir? A ver, a ver, a ver, a ver. Pregunta 9. ¿Qué se puede inferir? Deusto sostiene que la Primera Guerra Mundial fortaleció la libertad. Tras la guerra, la tendencia a la libertad y la espontaneidad perdieron toda relevancia. Deusto considera que la libertad creadora debe subordinarse a fines prácticos, fines pragmáticos. Siguiendo Berzón, Deusto concluye que la espontaneidad humana está irremediablemente limitada. El arte constituye medio idóneo para reactivar la espontaneidad y la creatividad. Ajá, pregunta 9. A ver, a ver, a ver. Vamos, chicos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos.
Van cinco, van cinco, van cinco. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ha marcado la clave? Van cinco. Cinco estudiantes. ¿Quién más? A ver, a ver, a ver. Cirilo, ¿no? Ramos, Jorge, Miguel Hernández, Paula, muy bien. Durán, Ronaldo Salas, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Son los que están participando. Y la clave que están marcando es la E. Enano. E de enano. ¿Es la clave o no es la clave? Pregunta 9, E de enano. Dice, el arte constituye, para Teusa, por supuesto, de él estamos hablando, medio idóneo para reactivar la espontaneidad y la creatividad. La respuesta es correcta. Muy bien, muy bien. Acertaron. Es eso lo que Deusto está planteando, pues. 10. La dependencia cultural que sufrimos ha hecho que nuestra filosofía sea en gran medida imitaciones de corrientes foráneas. Copiamos las corrientes foráneas. No se puede hacer filosofía auténtica desde una situación de enajenación. La tarea filosófica de nuestra América es entonces una tarea de liberación, desentrañar nuestras condiciones de opresión y construir pensamiento desde nuestras propias realidades. Solo una conciencia crítica y descolonizadora, solo una conciencia crítica y descolonizadora puede abrir camino a una filosofía verdaderamente nuestra. Muy bien. De acuerdo con el pasaje, se puede inferir que para Salazar una filosofía auténticamente latinoamericana debe. Muy bien, a ver, ahí tienen las alternativas. A ver, 2 minutitos. Emerger, adoptar, evitar, reemplazar, centrarse en la historia universal. ¿Qué debe hacer? Muy bien, marquen, 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 a ver qué sale. Muy bien, ya van 7 o 6. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Miguel Hernández, la A. Ángel, también la A. Erika, Alexia, Araceli, Ronaldo, Jorge, Saavedra, Cirilo. A ver, hasta ahí nada más. Me han marcado la A en la número 10. ¿Es correcto o no es correcto? Número 10. Estamos en la pregunta número 10. La A. Dice la A, leamos la A. A ver. Dice, emerger de una crítica radical a la dependencia cultural. O sea, dice acá, una filosofía auténtica debe emerger de una crítica radical, por supuesto, a la dependencia cultural y al pensamiento que lo que le ha impuesto, ¿no? Al pensamiento impuesto.
Eso sería correcto. Así es, efectivamente es eso lo que Salazar plantea sobre la forma de cómo descolonizar el pensamiento latinoamericano. Correcto, muy bien, la A. Vamos con la pregunta 11. 11 son 14 preguntas. 11. Establezca la relación correcta entre la filosofía latinoamericana. A ver, tienes a Gustavo Gutiérrez, Pablo Ceuso, Salazar Bondi y Francisco Miró Quesada. Profesor, pero usted no mencionó a Gutiérrez. Lo que pasa es que Gutiérrez ya no viene en el examen de San Marcos. Antes venía, Gutiérrez es uno de los padres, uno de los fundadores de la teología de la liberación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos van a plantear la opción por los pobres, se van a comprometer con los pobres del tercer mundo y creen que la iglesia debe jugar un papel importante para poder reformar la sociedad, aunque ellos hablan de revolución, porque ellos se adhieren al marxismo. Muchos de estos padres, sacerdotes, fueron marxistas. ¿Entienden? Entonces van a hablar de una revolución, de una transformación de la sociedad a partir de una lectura política de la Biblia. ¿Ok? Entonces, eso sobre Gutiérrez y luego lo demás. ¿Cuál será la clave? Entonces, la clave en la 11 sería Gustavo Gutiérrez, la 1 en la 11, a ver, dice acá, Teología de la Liberación, Reflexión Filosófica Oriental a la Praxis Liberadora de los Oprimidos. 1, Gustavo Gutiérrez con la D, 1 con D, ¿ya? 1 con D. Ahí está. Proyecto de filosofar latinoamericano, un proceso que pasa por 4 generaciones. Ya, pues eso es la propuesta de quién. Miro Quesada, pues. Lo hemos conversado. Lo hemos explicado, Miro Quesada. Teoría historicista. Existe una filosofía latinoamericana genuina, nació la propia historia del mestizaje. Y teoría de la dominación, mientras que perdura la dominación cultural no habrá filosofía auténtica. Esta surgió solo con la liberación económica. Eso es Salazar, pues. Es una tesis salazariana y esa es una tesis de SEA. ¿Ya? Entonces la clave, ¿cuál sería? La clave sería casa, pues, ¿no? 11 casa, 11 casa, 11 casa. 12, 12, Laura y Miguel dialogan sobre la identidad de la filosofía en América. Laura afirma que la auténtica filosofía posee vocación universal. Para Miguel, existe una filosofía latinoamericana con rasgos propios. Para ser genuina debe arraigarse en la historia, responder a los problemas específicos de la región. Listo. ¿Cuál es la clave aquí? Respecto a Laura y Miguel, sus ideas concuerdan con 12, concuerdan con Salazar Bondi y Leopoldo Sea. ¿Ya? Es decir, aquí lo que se dice es que Salazar tiene una concepción universalista de la filosofía y un poco eurocéntrica, y Leopoldo Sea tiene una visión más regionalista de la filosofía. ¿Ok? Número 13, determine valor de verdad o de falsedad. En la 13, ¿cuál sería verdadero? ¿Cuál sería falso? En la 13, ¿ya? Verdadero y falso. La generación de los patriarcas emprendió la tarea de difundir las doctrinas y las teorías auténticas, ¿ya? Y las teorías acá dice auténticas, pero bueno, esta palabra hay que tener cuidado porque no son las teorías auténticas, simplemente son las teorías, porque es la primera generación, ¿ya? Si eliminamos la palabra auténticas, no habría ningún problema, es verdadero. Los forjadores consolidaron un enfoque historicista y plantearon problemas específicamente latinoamericanos. Dice consolidaron un enfoque historicista y plantearon problemas específicamente latinoamericanos, los forjadores, ¿ya? Eso sería falso. En realidad, ellos no consolidan un periodo, un enfoque historicista, todavía no. Si bien toman conciencia de la problemática, pero el historicismo no se consolida con ellos. ¿Ya? No se consolida con ellos. Si bien toman conciencia de la problemática, pero aquí no es que toda la problemática sea específicamente latinoamericana. Entonces diría falso. La generación de los técnicos profesionalizó la disciplina sin incorporar métodos lógicos, analíticos ni especialización. Eso sería falso. Se incorporan métodos lógicos y analíticos y son más especializados. Los filósofos naturales desarrollaron filosofía sin angustia
sobre su autenticidad, sin angustiarse, sí, de manera normal, sobre su autenticidad. Se podría decir que es verdadero. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si tenemos clave. Verdadero, falso, falso, verdadero. Verdadero, falso, falso y verdadero. Verdadero, falso, falso. No, no hay clave. Vamos a modificar ya. Vamos a marcar la C y en la C la segunda es falsa y la última es verdadera. Ya, verdadero, falso, falso y verdadero sería. No hay otra. Verdadero, falso, falso y verdadero. ¿Ya? Y en la 14 dice, el fragmento citado se puede inferir que para Gustavo Gutiérrez la caracterización de la teología de la liberación consiste. ¿Cómo se caracteriza la teología de la liberación para Gustavo Gutiérrez? La respuesta en la 14 sería que estos curas, ¿no?, conciben la reflexión teológica como un examen crítico de la praxis histórica, orientado a la transformación revolucionaria de los países del tercer mundo, los pueblos oprimidos del tercer mundo. Recuerdan que ellos asumen una concepción marxista, ¿ya? Y plantean una revolución social, ¿ok? Una revolución social. Muy bien. Listo, listo, listo. A ver, voy a, antes de retirarme, compartir eh, la PPT que habían visto. A ver, vamos a por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Filosofía. Acá está. Ya está. Muy bien. Y esta de Miro Quesada y Salazar Bondia. Ya está. Ahí está el material, la teoría, ¿ok?, que he utilizado el día de hoy. Ahí está. Ya está. Se puede descargar sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Hasta Recording luego. stopped.